Buenos días a todos y vamos a pasar a debatir, a tratar dos temas muy importantes si queremos hablar de servicios en la farmacia, como son la formulación magistral y SPD, Servicio Personalizado de Dosificación. En primer lugar, hablaremos del Servicio Personalizado de Dosificación y antes de comentar el servicio a nivel experiencia propia de oficina de farmacia, primero queremos que os cuenten, que os trasladen cómo se aplica la tecnología a este tipo de servicio. Cómo puede ayudar la tecnología, de qué herramientas se dispone, para que el farmacéutico no tenga miedo a implementar este servicio en la farmacia y lo pueda implementar con todas las garantías y con toda la seguridad para el paciente. Además de que ya sabemos que cuando implementamos este servicio y tenemos cierto volumen, evidentemente se hace necesario el uso de algún tipo de herramienta, de la tecnología, que nos ayude a tener unos protocolos establecidos y que garanticen siempre pues, la implementación del servicio cumpliendo siempre toda la normativa establecida al respecto. Para ello, cedo la palabra a Rafa para que nos explique pues, todo lo concerniente a la tecnología aplicada al servicio personalizado de dosificación. Muchas gracias. Y bueno, es un placer estar esta mañana hoy con todos vosotros. Y a ver qué os puedo contar. A ver, en este foro creo que el SPD todos sabemos qué es, pero hacemos un repaso súper rápido. El servicio personalizado de dosificación, un servicio súper farmacéutico, de los que más diría, que al final pues consiste en organizar la medicación de los pacientes, principalmente crónicos polimedicados, con una misión muy clara, mejorar su adherencia terapéutica, que esta persona pues siga mejor su tratamiento y que no es solo el hecho de que es una farmacia que enlista medicamentos en bolsitas o en blisters, sino pues este seguimiento farmacoterapéutico de acompañamiento pues a estos pacientes, ¿no? El resumen, pues un poco, pues la medicación correcta, en el momento correcto, a la dosis correcta y con todas las garantías que esto, pues, la farmacia puede aportar. Y con el reto sociosanitario que tenemos de no adherencia, de envejecimiento de la población, pues es un servicio que creo que nos tengo que convencer mucho, que tiene mucho sentido, que aporta mucho valor y que tenemos que apostar por él, ¿no? Por lo tanto, como pregunta, ¿qué soluciones necesita a día de hoy un farmacéutico pues, para implementar este sistema? Y aquí pues yo creo que lo he estructurado esto un poco en 4 palancas. Una, primero de todo, es, oye, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? ¿Veo el SPD como un servicio estratégico que quiero impulsar en mi farmacia? O, oye, tengo muchas cosas y esto pues ahora no me va bien. Pero el primer punto de todo es ver cómo que el SPD como un servicio que me diferencia, que me fideliza y que convierte un poco mi farmacia en un centro más referente de salud donde pues más probablemente si haces estas cosas pues tus pacientes van a estar más tiempo contigo. Con esta voluntad de decir, oye, lo quiero hacer y veo que el SPD es una cosa estratégica para la farmacia y para la evolución de la farmacia, estando en 2025, mi premisa es tecnología para hacer esto, porque pues ya estamos en una fase que las leyes y las exigencias son altas y me parece muy bien que lo sean, porque al final es un tema muy sensible. Pero sin tecnología, tener toda la trazabilidad, cumplir todo lo que se necesita alrededor de esto y ser un poco eficiente, es imposible. Y en función del tipo de madurez y de la fase de la farmacia que esté, pues será ya sea un software solo, ya sea una máquina semiautomática o ya sea el robot más grande que hay. Dependerá un poco O sea, de... distintos niveles que se adaptan perfectamente a la farmacia en función del momento de maduración en el que se El encuentre momento de la maduración. implementación del servicio. Y para mí es muy importante dónde estoy y dónde quiero estar. Porque si Exacto. estoy aquí y estoy haciendo 10 pacientes y mi objetivo es hacer 15, pues tampoco proyectaremos lo mismo que si, oye, que estoy haciendo 10, pero es que mi objetivo es potenciar esto a tope y quiero estar en 150. Pues las estrategias y los planteamientos serán distintos, ¿no? Nosotros, como partner de T-Medi, o como partner del SPD, ¿qué hacemos? Pues somos una empresa que solo hacemos esto y tenemos pues, desde todos los softwares para todas las necesidades. Las máquinas semiautomáticas más pequeñas, como entry levels para las farmacias. Las máquinas automáticas, tanto para hacer
blisters como estos, como pues las bolsitas. Ahora los pasaré por si la queréis echarle un ojo, ¿vale? Y pues todos los accesorios que pueden haber alrededor de esto, pues inspectores automáticos que verifican si las bolsas están bien o no. Por lo tanto, pues nos posicionamos un poco como un partner que acompañamos la farmacia desde que quizás tenemos clientes que hacen 10 SPDs a otros que hacen 2000. Pues podemos acompañar un poco la farmacia en estas fases que las necesidades y los retos son distintos. Y luego creo que hoy, que estamos aquí, pues he dicho, oye, vamos a intentar aportar valor en procesos y en cosas que os podéis llevar a vuestra farmacia y que creo que son útiles, ¿no? Sin entrar en producto. Y para mí, pues una fase del SPD muy importante para que sea un éxito, ¿no? Y yo creo que Eduardo esto nos va a contar más en su experiencia real en su farmacia, pues un poco cómo esto se lleva a la operativa. Y creo pues, que hay 6 puntos que son muy, muy claves, ¿no? Protocolos de cómo hacemos toda la fase previa al emblistado y la posterior al emblistado. Imaginaros que el emblistado apretamos un botón y está hecho, pues todo lo que hay antes y todo lo que hay después es importante. Y aquí, pues esto definirlo es importante. El espacio, el almacenamiento, la gestión del stock de las recetas, de si tengo suficiente medicación para preparar lo que quiero preparar, la planificación y el equipo. Y vamos ya rápido, ¿eh? Para mí, una cosa muy importante. ¿Qué pasa antes de hacer el SPD? Pues tenemos que responder una pregunta muy clara. Oye, ¿tengo la medicación suficiente para preparar lo que quiero preparar? Porque si no, es cuando todo es un lío. Si a mitad de la producción te faltan 3 comprimidos de un medicamento y tienes que ir a venderle a ese paciente o no tienes luego la receta, si anticipamos todo esto, las cosas van bien. Si no lo anticipamos, pues luego hay las ineficiencias y hay los problemas. Por lo tanto, esto súper claro. El espacio, pues como mejor tengamos el espacio organizado y que si puede ser que tenga un flujo unidireccional, oye, la medicación dispensada entra por aquí, se desemblista, se carga, se prepara, se revisa y sale. Y esto tiene un flujo un poco ordenado, genial. Nos adaptamos un poco a lo que haya. Pero aquí veis imágenes de, bueno, lo que es un espacio correcto, ¿no? Almacenamiento, pues ya sea por paciente, ya sea por orden alfabético, pero que estén las cosas ordenadas, que estén bien y que al final tú con un programa informático más lo que tienen las estanterías, lo tienes controlado. Las farmacias que esto tienen controlado tienen rentabilidad y les funcionan las cosas. Las que pierden el control y dicen, bueno, ya tiraremos, siempre hay problemas. Minimizas errores. Hombre, es que no. Que después viene sanidad con Claro, las es decir, sanciones. luego viene inspección y inspección lo que quiere es que tú le demuestres que haces un uso racional del medicamento. Exacto. Y esto lo tienes que demostrar, ¿no? Y hay que hacerlo. Luego, organización, podríamos decir, tener la sala organizada y todo lo que hay dentro, y el planning. Para mí el planning es qué día se revisan recetas, qué día se dispensa la medicación, qué día se desembliste, se carga la máquina, qué día se prepara la medicación, qué día se entrega. Y esto, si lo tienes organizado con equipos y con un calendario, pues las cosas entran en una dinámica fácil. Y luego, pues el equipo es súper importante. Hemos visto farmacias de que todo era un problema porque la persona que quizás estaba haciendo eso quería estar en el mostrador porque es la persona más extrovertida del mundo y era un castigo estar allí cerrada, y pones una persona que es mucho más cuadriculada, centrada, y de repente esa farmacia deja de llamar, todo va bien. Por lo tanto, encontrar las aptitudes de las personas que llevan la responsabilidad de hacer esto, también un punto clave. Y aquí acabo con 3 consejos que creo que están bien a aportar, ¿no? El SPD no es solo el acto mecánico de preparar medicamentos, hay una parte de seguimiento farmacoterapéutico. Las farmacias no están todo el día en momento tope de trabajo. Si planificamos que los pacientes vengan a recoger la medicación en momentos valle, es un momento que podemos realmente pues, hablar con ellos, hacer seguimiento y entenderlo, y seguramente pues, de aquí salen otras cosas, ¿no? Por lo tanto, planificar la entrega de las medicaciones en momentos valle de la farmacia, yo creo que es un consejo para el paciente mostrador. Para la resis, si la gente que trabaja con residencias, si organizamos la medicación de baja rotación, que tenemos que preparar en bandejas, un poco un tema más técnico, pero la organizamos para residencias, quizás ahorramos 40 viajes de arriba y abajo buscando cosas y una persona sin moverse lo hace. Esto en tiempo es muchísimo.
Y por último, también en residencias, si cuadramos, oye, el médico va a venir a hacer cambios los martes por la mañana, a la 1 me llamas, cambios hechos, y a partir de aquí yo valido, dispenso y trabajo. Cuando esto no se cuadra bien y no hay una relación de esta bien clara, empiezan a haber cambios cuando tú ya has trabajado y luego pues, es un despropósito. Y estos pues, eran las cositas que traía para compartir con vosotros. Pues muchas gracias, Rafa. Desde luego, con vuestra ayuda o con cualquier otro tipo de tecnología, pero en esta línea no hay que tener miedo a implementar el servicio. Intentamos ponerlo fácil. Si queréis, os dejo un par de estos por aquí y si lo queréis Vale, pasar que para lo vayan verlo, pasando, perfecto. para que la gente que no conozca... Ahora, Eduardo, te corresponde a ti explicarnos pues, ya la experiencia personal de la implementación del servicio, cómo lo gestionas en la farmacia, si desde luego estás a favor de la utilización de la tecnología para desarrollar la SPD en la oficina de farmacia, la diferenciación de la prestación del servicio, ya sea a paciente particular o a residencias, porque imagino que el reto no es el mismo y la complejidad tampoco. Pues bueno, explícanos un poco para compartir con todos los asistentes. Bueno, gracias, Adela. Os comento, yo os voy a hablar detrás del mostrador, desde la oficina de farmacia que realiza SPDs. Al principio vamos a tener un esfuerzo económico que realizar y un esfuerzo de gestión. El esfuerzo económico, pues vamos a tener que habilitar una zona de la farmacia, una sala específica para realizar los SPDs de una manera correcta. Tenemos que invertir en un sistema semiautomático o automático si queremos tener una proyección y crecer. Es verdad que a partir de unos determinados pacientes, si no tenemos sistemas automáticos, deja de ser eficiente. Y luego vamos a tener gastos derivados de los materiales que usamos, que son los consumibles, si se hace de manera manual, pues pastilleros desechables, o si es tema automático, semiautomático, pues las bolsas de PVC, las tintas de impresión. Y luego, sobre todo, tenemos un coste, un gasto de gestión muy importante. Va a haber un farmacéutico que va a emplear buena parte de su tiempo en la implementación del sistema, entrevistas previas para pacientes de calle, interlocución con residencias si son pacientes institucionalizados, cumplimentar toda la documentación, cesión de datos, hojas de tratamientos actualizadas, llevar un orden en este sistema, mantenerlo y luego aparte del proceso de fabricación y de revisión. Entonces, para optimizar estos dos puntos, Rafa ha dicho 6 puntos que me parecen muy acertados. Yo los he reducido a 2, sobre todo. La protocolización de toda la gestión alrededor del SPD y la automatización. Protocolización para que sea un proceso sencillo, ágil y repetitivo. Es decir, y seguro. Y seguro. Para el paciente. Sí. Que así os aseguráis o garantizáis de que no hay errores en la combinación de ambos, la tecnología con la protocolización. Correcto, pero al final si el proceso es repetitivo, todo el mundo lo hace igual, tenemos unos protocolos sobre cómo hay que hacerlo, es mucho más fácil, claro, más eficiente, reducir el error, además de ser más eficiente y más rentable. Y lo otro es la automatización, como he dicho. O sea, al final, a partir de un número determinado de pacientes, si tenemos un proceso semiautomático o automático, vamos a ir mucho más rápido y vamos a ser mucho más seguros. Entonces, esos 2 puntos yo creo que son bastante importantes. Luego, ¿qué ventajas o qué beneficios ¿Qué aporta a la farmacia un sistema personalizado de dosificación? Bueno, yo creo que tenemos beneficios indirectos y directos. El primero, me parece que refuerza la imagen profesional de la farmacia, te convierte en un referente en tu alrededor, en tu zona. Es un servicio, en mi opinión, de alto valor añadido, porque al final mejoramos la adherencia de tratamiento a los pacientes y mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Y luego, beneficios directos que podemos cuantificar, al final vamos a tener mayor captación de pacientes y fidelización de esos pacientes. Y luego, la rentabilidad de la farmacia puede subir porque la gestión de las sustituciones es más sencilla, podemos dispensar medicamentos más ventajosos para la farmacia, podemos tener una planificación de dispensaciones y la gestión de nuestro stock va a ser mucho más eficiente. Incluso a veces, por lo que me comentan farmacéuticos aquí en el despacho, en muchas ocasiones sois vosotros
los que cuando recibís la información médica, a la hora de proceder a la elaboración, detectáis Detectamos a lo mejor errores interacciones, o, fallos o fallos. O sea, que si no hubiera sido por esa advertencia o esa alerta vuestra, a lo mejor Sí. pues por algún error de prescripción o informático, esa medicación sigue saliendo y vosotros sois ahí un freno. Sí, y por esto es muy importante tener una comunicación muy fluida, tanto con el paciente de calle como con las residencias si es un paciente institucionalizado. Porque al final nosotros vamos a revisar lo que vamos a producir, lo que vamos a envasar, y si vemos alguna incongruencia, algún fallo, lo tenemos que Claro. comunicar y tenemos que tener un feedback rápido para Claro. que el proceso no se enquiste. Porque cuando se trata de la implementación del servicio en residencia, ahí se añade un poquito más de complejidad, ¿no? Aquí tenemos una parte que, digamos, se simplifica, porque nosotros con la residencia tenemos un interlocutor para todos los pacientes de la residencia, pero otra parte que se complica bastante y es el volumen de trabajo. Claro. Al final las residencias pueden ser de 50, 100, 150, incluso más. Entonces, por eso de nuevo vuelvo a lo de protocolo, organización, como bien ha Automatización. dicho Rafa, que al final tenemos que tener unos días establecidos para ser lo más organizados y eficientes posibles. Claro. Con lo cual, animas Sí, a las farmacias, yo- sobre todo porque como especialistas del medicamento que sois, junto con la formulación magistral, son dos aspectos en los que estás directamente relacionado con el medicamento, ¿no? Y puedes desarrollar ese valor añadido que comentas. Yo animo a que se haga porque al final, como atención farmacéutica, vamos a ayudar mucho a pacientes de calle, vamos a mejorar su adherencia al tratamiento y luego a nivel de rentabilidad en la farmacia es una vía de negocio que es rentable y que va bien. Claro, y al paciente crónico también, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la Claro. cantidad de medicación que toman las personas mayores, también se les facilita mucho, que no tienen necesariamente que ser personas residentes muy limitadas, sino que a una persona que no esté tan limitada, pero que Sí. necesite esa orientación, ¿no? O ese consejo. Es lo que te iba a decir, al final un paciente que demanda un SPD suele ser un paciente ligeramente complejo porque es un paciente polimedicado, generalmente con baja adherencia al tratamiento, y luego hay incluso casos un poquito más delicados de gente mayor, en soledad, con cierto deterioro cognitivo. Entonces, es muy importante hacer una entrevista previa, detectar estos posibles problemas que puedan surgir, tener la figura de un familiar, cuidador, persona que lo tutele, que De haga como referencia, enlace. de interlocutor entre la farmacia y el paciente que va a realizar las SPDs. Y en la medida de lo posible, tener también un contacto directo con el centro de salud a la que está adscrito para, si hay alguna incidencia, coordinarlo y resolverlo pronto. Claro. Pues perfecto, Eduardo. Yo creo que nos ha quedado muy clara la experiencia a nivel oficina de farmacia. Si les parece, vamos a terminar con las 3 intervenciones y al final, si tienen alguna duda o cuestión que plantearle a cualquiera de los ponentes, las podemos plantear. Ahora, a continuación, una vez que hemos tratado el tema de la SPD, vamos a hablar de otro servicio, también directísimamente relacionado con el farmacéutico como especialista en el medicamento y que también puede aportar muchísimo a la oficina de farmacia, pero que a veces, pues, por un poco la complejidad de la normativa o de la implementación del servicio, hay farmacias que no se atreven a desarrollarlo, que es la formulación magistral. Entonces, para ello, Elena nos va a contar las bondades, las ventajas y lo que aporta implementar un servicio de formulación magistral en la farmacia. Bueno, yo, sobre todo, a ver, todas las farmacias tienen que tener un servicio de formulación magistral, porque todas las farmacias españolas tienen obligación de dispensar fórmulas magistrales. Entonces, yo creo que el planteamiento es: tenemos que tener un servicio de formulación magistral, aunque no elaboremos. Tenemos que dar la dispensación, detectar todos los... pues lo mismo que vosotros con los SPDs detectas a la persona que necesita un SPD, pues lo mismo. Yo puedo detectar a un paciente que de repente se le descontrola la tensión y está partiendo un comprimido de estos de liberación modificada. Nadie le ha dicho nada, pero es que ahora no puedo tragar, tal. Entonces tú puedes decir, pues igual te deberían de hacer un jarabe. Contactas con el médico, o sea, haces esa labor, aunque tú no seas formulista, poder hacer esa labor realmente que es nuestra.
Y luego, aparte, puedes montar tu laboratorio de formulación magistral en la farmacia. No es difícil. Yo soy la vocal de Madrid. En el colegio os ayudamos con toda la documentación. Es seguir tal cual el 175 y poco más. O sea, realmente, según las formas farmacéuticas que vayas a elaborar, te van a pedir unas cosas u otras, pero no es difícil. Lo que sí es fundamental es formación. O sea, yo creo que con tenemos una carrera que es muy completa, muy grande. Yo creo que con solo la carrera me daría un poquito de miedo, sin haber hecho ningún curso, lanzarme a lo loco. O sea, yo, aunque tú montes tu titular laboratorio de formulación, la persona que pongas al frente del laboratorio responsable, que haga todos los PNTs y todo, tiene que ser alguien que sepa. Y meterse en sociedades científicas como la SEMI, que yo soy de la SEMI, que tenemos chats, que nos ayudamos, que siempre surgen dudas y eso, no sé. ¿Qué Entiendo, más Elena, que puedo al decir? igual que en formulación, como hemos tocado también la SPD, el colegio, te lo pregunto desde el punto de vista institucional, también da mucha formación para que se pueda desarrollar el servicio de SPD, o sea que el colegio apoya mucho a la farmacia Estamos para que ahora implemente mismo estos montando servicios. un curso bastante bueno de formulación. La cosa va un poco despacito, pero hay muchos cursos. El del Consejo está bastante bien, el de la Universidad USJ. O sea, hay muchos cursos, muchos sitios donde formarse, de verdad. Y en el colegio, el servicio el CIT, esto que se llama, que es el CIM de toda la vida, lo estamos formando mucho en formulación y creo que cada vez se responde mucho mejor. Me ha parecido interesante lo que has comentado al principio, de que aunque no se formule, no se esté certificada la farmacia para formular, el farmacéutico tiene la obligación de dispensar, porque me he encontrado con farmacias que a lo mejor ha habido un error, el error venía en la etiqueta simplemente, que venía mal, y no, es que yo no he formulado ya, pero hay que leer la etiqueta, hay que saber que se está dispensando, y ahí entra ese asesoramiento que vosotros podéis Realmente la dar. farmacia que recibe una fórmula de un laboratorio que le han hecho a terceros tiene que revisar la guía de elaboración, Claro, cotejarla con su receta, revisar la etiqueta, revisar el prospecto, porque el dispensador es es responsable de esa de dispensación. esa parte. O sea, si yo encargo, por ejemplo, yo no hago colirio, si yo encargo un colirio de atropina a Sánchez Brunete o a Argensola, yo encargo con una receta, relleno el formulario y cuando me viene yo reviso la guía de elaboración y miro, es lo que he pedido, la etiqueta está bien, abro el prospecto, lo leo. O sea, puede haber errores. Claro, Y en esa parte el responsable es el dispensador. exacto. No ¿vale? es el elaborador. Tienes que revisarlo todo antes de... No es, ahora me lo mandan como un Exacto. frenador y lo lanzo, no. Exacto. Con lo cual eso redunda en el papel asistencial del farmacéutico, en concreto en el ámbito de formulación magistral, que no deja de ser pues el ámbito más directamente relacionado con el medicamento, ¿no? Porque además se puede adaptar esa medicación individualizada al paciente en cuanto a dosis, en cuanto a necesidades, que a lo mejor pues la medicación industrialmente elaborada pues no alcanza, no llega, y ahí es donde vosotros entráis Y entráis otra con un cosa, la papel fundamental. farmacia dispensadora, además, es lo que os he dicho antes del jarabe, es la adaptación. O sea, yo, por ejemplo, estoy en mi laboratorio, yo recibo una fórmula de otra farmacia, no sé si esa persona se lo va a echar en el codo, aquí, en la mejilla, en el ojo, si a la hora de recoger la receta en la farmacia dispensadora, en observaciones pone, pues va a ser para todo el cuerpo o para el cuero cabelludo, o qué distinto el excipiente que podemos dar luego nosotros en el laboratorio para adecuar y para que luego el tratamiento lo sigan perfectamente como debe ser. Y al igual que ocurre en este PD, también aquí la protocolización, la absoluto. rigurosidad, Sí. al final, aunque sea un poco tedioso implementar en ese sentido el cumplimiento de la normativa, el decreto del Pero luego todo es 2009, mucho más 2001, fácil. pero y es seguridad, porque si Claro. no después vienen los problemas que vienen, si se encuentran pues o materias primas caducadas o no se ha seguido la guía de elaboración, pues Eso ahora mismo, según está legislado, está todo protocolarizado. A mí me llega una fórmula nueva y hago el PNT nuevo. O sea, yo investigo cómo hacerlo,
veo si hay bibliografía, si está en el formulario, si no, de dónde saco la información, y una vez decido cómo hacer la fórmula, hago un PNT en el que se basa mi guía de elaboración cada vez que lo haga. Y en tu experiencia, ¿animas a las farmacias Buah, ¿yo a qué que puedo decir? implementen el servicio? Y a nivel rentabilidad, porque también es importante. A ver, en Madrid tenemos muy buenos precios en la seguridad social y las fórmulas magistrales yo creo que están, hombre, no súper bien pagadas, pero están bastante bien pagadas. Luego, el laboratorio se puede rentabilizar haciendo cosmética oficinal, Ajá. que la puedes hacer para tus clientes, para vender en tus clientes en la farmacia. Puedes hacer incluso cosmética personalizada. O sea, y puedes rentabilizar el laboratorio aparte del caché que te da. O sea, yo soy formulista y el que mis clientes saben que soy formulista les encanta. Voy al ambulatorio y, tú formulas, eres la farmacia del barrio que formulas. Pues a ver cuándo una vienes señal de aquí identidad, ¿no? y nos das una charla y aprendemos que queremos usar la formulación. A los médicos les encanta, les flipa. Bueno, es que al final en eso general. también hace Y no que tengas saben. una relación con el Entonces, médico prescriptor es una relación muy directa. muy de tú a tú, no es como arréglame la receta esta que me la has hecho mal, o sabes que parece que te miran. No, que es lo que has mal. dicho, puedes detectar una necesidad en un paciente y decirle al médico, porque no en vez de esto Total. prescribes una Y son fórmula. muy receptivos. Aportas valor al canal y esto les gusta. Claro, Y les da soluciones también, Claro. muchas veces. que hay muchas veces que no saben qué hacer. Claro. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro que el que no lo tenga tiene que implementar la SPD. Para eso necesita trabajo, de la tecnología adecuada y, por supuesto, hay que formular. Por supuesto. No O, sé- no, formular, bueno, Y pero asesorar. dispensar, Claro, dispensar bien y la coger formulación. todas las recetas. Todas las recetas. Si tenéis dudas, podéis llamar al colegio, consultar en la SEMI. ¿Vale? Pues no sé si los asistentes tienen alguna pregunta para los ponentes. ¿No hay preguntas? Van todos a implementar los servicios. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle a Eduardo cómo hace para hacer la captación de paciente en el mostrador. Bueno, a ver, en el mostrador muchas veces a tu paciente habitual le vas viendo necesidades de que va necesitando un SPD, entonces le puedes ofrecer el servicio. Luego, aparte, en los centros de salud hay un programa que se llama Programa del Mayor Polimedicado, ¿no? Sí. Que puedes presentarte en el centro de salud, decir que tienes servicios SPD, inscribirte en el listado de farmacias que lo tienen y te pueden derivar pacientes del mismo centro de salud, y luego al final pues mucho es boca a boca de pues en esta farmacia me prepara la medicación semanal, mensual, y así pues es mucho más fácil. Entonces te viene paciente nuevo demandándote el servicio. Nosotros desde Timidí intentamos ayudar y también hemos preparado como kits de folletos explicativos, pósters, cosas que te permitan pues a la farmacia en el mostrador presentar el servicio y al paciente, y que el paciente entienda que, porque sí que es cierto que a veces hay este punto de pero no me vas a dar mis cajas. A ver, cuéntame, vuélvelo a contar. De desconfianza, ¿no? Pero se suele hacer para una semana. A ver, tú lo puedes periodizar como quieras, se puede hacer una semana, un mes, es verdad. Con el periodo de tiempo, cuanto más largo sea, estás sujeto a más cambios de tratamiento. Lo que pasa es que tú lo tienes que organizar en función de tu volumen de trabajo y de cómo lo vas a hacer eficazmente. 1 o 2 semanas es lo típico. Paciente mostrador muchas veces son 2 semanas. Pero si eres capaz de hacer una semana, cada semana ese paciente viene a tu farmacia. Y eso también aporta valor. Es decir, esto es un poco... 1 o 2 semanas sería mi recomendación y en función de pros y contras. Un mes no, porque ya... Los cambios de tratamiento también. Para aunar un poco el tema de formulación con los SPDs, me imagino que se podrá incorporar si el paciente tiene en su tratamiento una fórmula magistral, que sea en este caso comprimidos o cápsulas. Claro, se depende. podrá meter en el alveolo o en las bolsas, ¿no? No hay problema. Legal, me refiero. Por ejemplo, si Es un medicamento exactamente igual. un minoxidil, por ejemplo, A ver, vía oral,
perfectamente. Yo creo que la respuesta es en base a la forma farmacéutica que se Claro. ponga. Es Igual, decir, si es medicamento igual. si es una cápsula, está perfectamente tal. Si hacemos un comprimido blando, pues quizás pues no sería la mejor solución. Igual. Igual. En función de los criterios que usamos pues para saber qué listamos y qué no. Claro. Se puede trabajar en campaña, es decir, cuando se hace formulación no se puede hacer SPD y cuando se hace SPD no se puede hacer formulación. Pero en el mismo espacio se puede trabajar. Igual la cosmética. La cosmética no se puede hacer a la vez que estás haciendo fórmulas. Tienes que trabajar en campaña. Yo tenía dos preguntas. Una, cuando haces SPD, aparte de hacer todos los protocolos, el curso, la certificación y tal, ¿tienes que darte de alta en alguna base de datos en la Consejería de Sanidad? Sí, En el ambulatorio. sí. Ese trámite, porque nosotros no hemos preguntado. Sí, el trámite está. Te hablo como persona que gestiona los temas jurídicos. La comunicación, la SPD, hay que darse de alta, es una comunicación, ¿vale? Es una comunicación en donde se aporta una declaración responsable y tienes que disponer del consentimiento informado del paciente antes de iniciar la actividad, ¿de acuerdo? Ahora mismo, tal y como ha comentado la directora general de Ordenación e Inspección al comienzo de la jornada, la ley nueva de ordenación farmacéutica regula ya por primera vez el servicio de SPD en la farmacia, pero estaba pendiente de un desarrollo reglamentario. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, porque esto va por comunidades, al igual que toda la normativa le está transferida las competencias, en la Comunidad de Madrid no hay un desarrollo normativo concreto respecto a la SPD. El funcionamiento de la SPD se rige por los protocolos establecidos por la Agencia Española del Medicamento y bueno, pues toda la forma de proceder la explica o la implementa muy bien el colegio en las sesiones de formación. Ahora se va en ese desarrollo reglamentario, se está regulando junto a la atención farmacéutica domiciliaria el servicio personalizado de dosificación, donde se van a establecer los requisitos higiénico-sanitarios para implementar el servicio, así como otro tipo de requisitos. Cuando esta normativa esté publicada, que según ha dicho la directora será a partir del año que viene, todas las oficinas de farmacia que ya estén haciendo SPD tendrán que adaptarse. Imagino que darán un plazo para la adaptación, pero será obligatorio la adaptación, porque ya sí que va a haber que cumplir unos requisitos, porque ya va a estar regulado. Pero ahora mismo lo que hay es una comunicación. Desde la página de Sanidad puedes hacer esa comunicación. Desde la página de Sanidad, pero creo que también a través del colegio. No, la página de Sanidad, porque lo tienes que comunicar tú. El colegio no te lo notifica, no te lo comunica a Sanidad, lo tienes que comunicar tú pues con tu certificado electrónico a través de la página de Sanidad, una instancia, aportas tu declaración responsable y tienes que asegurar que dispones del consentimiento informado, que es muy importante. De cada paciente. Claro, sí, no, es que me he encontrado con... A rellenar. ¿Eh? No es por cada paciente, es que tienes eso para rellenar. Sí, cuando venga un paciente. Claro, no me refiero a que hay que aportar el consentimiento informado de cada paciente. Me refiero a que cuando un paciente te solicite el servicio personalizado de dosificación, Que tienes el documento te tiene que... Sí. Sí. Co- Claro, sí. Como experiencia, en el 15 de enero salió el decreto en Cataluña del SPD que lo legislaba. Dieron hasta agosto, creo que a finales de agosto, para la Adaptarse, implementación. claro. Y el colegio, junto con Inspección y Ordenación Farmacéutica, lo puso todo Facilitará. súper fácil para hacerlo. Es decir, que dieron unas instrucciones muy claras. Y nosotros como Team EDI nos pegamos un trabajazo y hemos hecho como 50 PNT súper claritos para cumplir la normativa, que venían los clientes, les dábamos el paquete y ellos tenían que adaptarlo a su realidad. Pero ya había mucho trabajo de... Claro, es que nosotros lo hicimos muy al principio y ya hicimos todo el protocolo, el curso, la certificación, pero claro, como va avanzando, Van habiendo cambios. cuando haya la ley. Y luego la segunda pregunta es que Pero si lo sigues haciendo tienes que tener la comunicación. Ah, vale. la segunda pregunta es, nosotros tenemos en concreto un paciente que sabemos, nos preguntó para hacerle el tema del SPD, pero se lo está haciendo una empresa externa que se lo manda por mensajería. Eso no es legal, ¿no? La Ima contigo. La SPD y el colegio estará por la parte Es del totalmente colegio que te ilegal. corresponde. Sí. Pero están en pleno...
están en pleitos desde hace mucho tiempo. El tema y es polémico. Pero la SPD se tiene que hacer en la oficina de farmacia, que dispensa previamente el medicamento al paciente, y no es posible, al igual que como Enviarlo. ni hacer formulación como en formulación a terceros, En no es posible formulación tampoco. Y en las instalaciones de la oficina de farmacia, no puede ser instalaciones Fuera al de la margen de oficina. la oficina de farmacia. Exacto. Para el paciente de calle, de fuera, aparte de la residencia, ¿cuál es la manera correcta y legal de pedir la medicación que te falta? Digo legal por el tema al médico. A ver, Hablar. nosotros lo que hemos hecho ahora ya, también en Cataluña, es cuando el proceso de dar de alta a un paciente, además de tener el consentimiento informado y todas las cláusulas de protección de datos, hay un papel que le mandamos como una carta, que hay una plantilla hecha al médico. Pero eso es legal, o sea, es... Sí. Claro. De Eso hecho, es legal. tienes que comunicarte con el médico. Claro. En el decreto de Cataluña te lo piden que lo hagas. Es decir, como que tú le des cuenta al médico de cabecera de ese paciente, oye, que sepas que ese paciente se ha suscrito al servicio de SPD en nuestra farmacia, estos son nuestros datos de contacto, cualquier cosa, pues estamos aquí. En el curso viene, ¿no? Y esto me parece una... Tienes que pedir una cita para que le cargues la medicación a un paciente que no eres tú, pues, como persona. Pero el paciente te ha encargado el servicio. Entonces, Claro que sí. tiene que haber un flujo de comunicación imprescindible entre paciente, o sea, entre farmacia y médico. Si puede ser vía email, que en el centro de salud o el médico correspondiente te facilite el email para que quede constancia y un registro de esas comunicaciones por si pasa algo. Mira, yo te he solicitado, yo te he advertido de este problema que he detectado. Vía email sería muchísimo mejor. Y esto a inspección le encanta, ¿eh? Es decir, en inspección si tú puedes ir aportando, aportar que demuestras que haces uso racional del medicamento y que no eres una farmacia que simplemente empaquetas y entregas, esto es lo que busca. Claro, porque es señal de la prestación de un buen servicio. Vamos finalizando. Entiendo que tiene que ser un servicio remunerado porque al final tiene un valor. Sin duda. Todo esto supervisando. Más o menos, ¿cuánto recomendáis cobrar por paciente para que sea rentable y sea un servicio que él quiera? Esto, si quieres, vienes luego y hablamos largo y tendido, porque se podemos hablar mucho rato sobre esto. No sé cómo lo hacéis vosotros. A ver, yo voy a decir la teoría y cómo me he tenido que ir a la práctica. La teoría, yo era un servicio que cobraba. Realmente cobrar el servicio no era con ese pago que me hacían rentabilizarlo, era por dar valor al trabajo que se hacía en la farmacia. Es verdad que, pues como hay farmacias que lo entregan a domicilio, también las hay que no cobran nada. Entonces, yo he empezado a perder pacientes porque es que a mí me hacen en el SPD 3 manzanas más allá y no me cobran nada. Entonces, ojalá que esté regularizado para que no nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado, porque al final, si una cosa no se cobra, es como devaluar el trabajo, pierde el valor. Totalmente. Entonces, sería ideal, perfecto, que te pudieran prescribir un servicio de SPD desde el CAP. Esto sería... Pero bueno, si hacemos bien las cosas, si hay PDDs bien hechos, si hay seguridad y tal, es el camino que se está haciendo. Ya. Bueno, han dicho Eso que ya se está en Collado haciendo. Villalba... Sí. sí. Ya han empezado con el ayuntamiento. Perdón. Bueno, pues damos Tenemos que por- cumplir el horario. por finalizada. Luego tenemos el almuerzo, podemos preguntar que se van a quedar y Muchísimas podremos charlar. gracias a todos por vuestra atención Muchas e interés y sobre todo a los ponentes. Muchas gracias. Gracias.